Cintia Viteri, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación y buenos días a quienes nos escuchan. Usted como abogada, asambleísta, fue integrante también de la Comisión Ocasional de Comunicación que discutía la ley de comunicación en ese entonces. Una vez que ya se están aplicando ciertas disposiciones, que está integrado el Consejo, la Superintendencia de Comunicación, ¿cuáles son algunas de las consecuencias que se ven de haber incluido artículos que ustedes consideraban en ese entonces no garantizaban el derecho a la libertad de expresión sin censura previa y sí con responsabilidad ulterior? Bueno, nosotros lo advertimos durante el tiempo que duró el debate de la ley de comunicación. Dijimos en lo que esta ley se iba a convertir en un instrumento de persecución y sanción por parte del poder a los medios que para el Estado les son incómodos o a los periodistas que para el Estado les son incómodos. Y en efecto eso ocurrió. La ley se convirtió en el cadalso y la autoridad que hace de juez, de fiscal, de acusador, se convirtió en el verdugo. ¿Pero de quiénes? Solamente de los medios privados, número uno. Número dos, las denuncias de quién provienen, siempre del poder. Para ponerle tres ejemplos, el caso Extra, la denuncia provino de un asambleísta de Alianza País. En el caso del periodista de este medio, el señor Pino Argote, la denuncia vino de un asambleísta de Alianza País. En el caso de Bonilla, el presidente gritó en una entrevista y la autoridad de la Superintendencia de Comunicación lo escuchó a lo lejos y actuó de oficio. Siempre es el poder, no el poder ciudadano, el poder y el abuso del mismo, el que persiguen a los medios que consideran incómodos por un objetivo. Si empiezas a sancionar, según la ley, por temas que podrían parecer para muchas personas que no son tan profundos o tan graves, pronto llegarán los temas, número uno, que le interesa al gobierno, que son temas políticos, y número dos, como ya se han ido despachando este tipo de sanciones, como amonestaciones, por ejemplo, vienen las sanciones económicas que sí perjudican al medio, que lo perjudican en gran medida y que lo podrían inclusive quebrar. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el resultado? Una censura previa que se siente, Steffi. Se siente al punto que nosotros, los asambleístas, que nos consideran de oposición, sencillamente por no bajar la cabeza ante el régimen respecto de todo lo que llega a la Asamblea. Podemos hablar en el Pleno temas muy difíciles, podemos referirnos en temas respetuosos pero duros en el Pleno, y nuestras declaraciones no salen en los medios, ahora, aún siendo medios libres. En la Corte Constitucional se han planteado ya algunas demandas de inconstitucionalidad, pero la Corte no ha dictado medidas cautelares, que es la facultad que tiene para suspender, por ejemplo, la aplicación de las disposiciones o las sanciones que podrían vulnerar derechos o garantías hasta que la Corte determine si la ley es constitucional o no. ¿Qué pasa con ese estado de indefensión en el que pueden quedar los ciudadanos, que es muy importante, si es que no tienen instancias a las cuales recurrir? Mira, la misma ley de comunicación dice que los ciudadanos tenemos el derecho de buscar la información en los medios de comunicación que querramos. Ese es el derecho que la Superintendencia de Comunicación no respeta. Y te pongo un ejemplo. El caso de Extra, Lunes Sexy, y la asambleísta ofendida por la chica en bikini y según ella la frase que le ponen junto a las chicas en bikini. Sancionan a este diario por aquello y sin embargo en un canal del gobierno permiten que hayan concursos, o no les molesta, mejor dicho, que hayan concursos donde miden la velocidad del movimiento de las posaderas de las mujeres. Le llaman el campeonato del nalgómetro. Eso no ofende al asambleísta. Eso sí está bien, puesto que proviene de un medio del Estado. Y el superintendente que actúa de oficio se hace ciego, sordo y mudo en ese caso. También le pregunto al superintendente respecto, por ejemplo, del tema del señor Pino Argote, cuando dijo lo mismo que el asambleísta denunciante dijo: no se le puede decir a los negros, sino afroecuatorianos. Lo mismo, dijo lo mismo que consta en la denuncia, solamente para resaltarte. Sin embargo, el señor Ochoa no dijo nada cuando hace poquísimos días el presidente, violentando la misma ley de comunicación, le dijo ¿qué quieren? ¿Que le caiga a golpes al enano de Jiménez? Cosa prohibida por el artículo 11 de la Constitución, numeral 2, y por la ley de comunicación. También el señor Ochoa ahí es ciego, sordo y mudo.
Algo que llama la atención de la ley de comunicación es que los fallos, las sanciones que la Supercom, que tienen que cumplirse independientemente de que después se determine que no cabía ese procedimiento. Es decir, el artículo 76 de la Constitución dice que el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Y en el literal M dice, recurrir el fallo o la resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Es decir, el poder apelar un fallo. Pero en esta ley resulta que se ejecuta el fallo y después se puede apelar a la Corte Provincial, pero ya se ejecutó. Así es, no suspende la sanción, la aplican, el medio tiene o que disculparse o que pagar o las demás sanciones que contempla la ley, aun cuando pueda haber la posibilidad de recurrir al contencioso, por ejemplo. La sanción se cumple. Es decir, estamos en un estado de indefensión, al punto que uno de los razonamientos de la superintendencia en el juzgamiento de Diario Extra, por ejemplo, cuando la amonestó por el tema de la muerte de una persona de la ESPOL, del Chimborazo, no le comunicó siquiera que había una denuncia, violentando además lo que dice la ley, que para el derecho de rectificación lo deben ejercer los familiares, eso dice la ley. Acá no fue así, fueron terceras personas. Violentando lo que dice la ley, ni siquiera lo notificó al diario, y cuando le dijeron, señores, aquí se está irrespetando el debido proceso, no me han notificado con esta denuncia, ¿qué contestó el organismo rector? Es que eso no es un proceso de juzgamiento. La amonestación no es una sanción. Si no es una sanción, entonces, ¿qué es? La violencia que se está dando al aplicar la ley de comunicación y respetando procesos, sancionando doblemente por un mismo hecho, eligiendo quiénes son los que contravienen la ley, y lo que es peor, eligiendo los artículos que pueden ser aplicados o no, porque en declaración el superintendente Ochoa dijo respecto al artículo 23 que solamente los familiares, es muy explícito el 23, podrían recurrir al derecho de rectificación. Un medio dijo, bueno, eso no es lo principal, estamos hablando de otra cosa. A ver, ¿de qué se trata? Se eligen los artículos dependiendo de quién es la persona que está siendo juzgada. Ahora, si ¿Es un estado de derecho real? Si a esta situación se suma que el Poder Ejecutivo en nuestro país desconoce a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo al cual los ciudadanos, todos, cualquiera, pueden acudir cuando se agotan las instancias locales y creen que se están afectando sus derechos o que no se ha cumplido con el debido proceso. La función judicial, por su parte, también dice desconocer las facultades de la Comisión. ¿Qué debería hacer entonces la función legislativa? No el bloque de Alianza País, el Pleno de la Asamblea. Ustedes como legisladores, que son otro poder del Estado, si también quieren desconocer a la Comisión, deben plantearlo en el Pleno, no solo entre ciertos asambleístas, y así resolverlo en la Asamblea. Bueno, eso debería, pero el tema en la Asamblea es numérico. No solamente estamos sujetos a una autocensura respecto de los medios de comunicación, sino que también es numérico. En varias ocasiones hemos planteado, y me refiero a las personas que conforman el grupo que no se pertenece al gobierno, temas que como estos, se planteó inclusive el tema de las medidas cautelares del asambleísta Jiménez, para que sean tratados en la Asamblea. Nos dan 3 minutos para pedir cambio del orden del día, para que finalmente te digan que no. Al punto que hubo 2 temas, por ejemplo, un tema, por ejemplo, planteado por 2 personas, uno de oposición y otro de Alianza País. El tema era Venezuela. En el mismo momento se para la asambleísta considerada de oposición a decir tratemos el tema Venezuela, se vota, le dicen no. Acto seguido, misma sesión, inmediata, se para un asambleísta de País y dice tratemos el tema para apoyar al presidente Maduro, y el Pleno le dice sí. Ese estado de indefensión también está en la Asamblea Nacional, la Asamblea que debería ser un organismo que en este momento debería pronunciarse respecto de un legislador que no fue sometido tampoco al debido proceso dentro de la Asamblea. Bueno, el CAL ha oficializado ya al alterno de Jiménez. Un grupo de poquísimas personas decide lo que debe decidir
el pleno de la Asamblea. Ayer el asambleísta Luis Fernando Torres decía que hay algo de temor también al interior de la Asamblea de tomar una decisión, un pronunciamiento oficial al respecto, porque en efecto el oficialismo tiene mayoría y pueden hacer lo que consideren oportuno ahora, pero sus decisiones quedarán grabadas para el resto de la historia del país. Por eso es que surge también la opción de que se le pregunte una opinión consultiva a la Corte Interamericana, que es así reconoce o dice reconocer el Ejecutivo, a ver cuáles son las facultades de la comisión. Pero sobre eso escuchemos lo que ha dicho el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido tan descarada y tan grotesca que no descartamos, lo estamos evaluando, pedirle una opinión consultiva a la Corte Interamericana para que la ponga en su sitio. Esto surgió por algún buen amigo constitucionalista que me dio la idea. Me preguntaron en esa conferencia de prensa. Pero yo tengo una política que la he usado toda mi vida, política y jurídica. Cuando uno no tiene dudas, uno no debe consultar. Uno consulta cuando tiene dudas. En la Comisión Interamericana está clarísimo que la Comisión no tiene medidas cautelares. La Corte sí las tiene. Lo dice pero con una claridad pero meridiana. Entonces las cosas claras no se consultan. Así que no vamos a consultar. Entonces, no descartaban consultar, pero ahora sí ya lo descartan totalmente, pero eso es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo también es parte del Estado. Podría ¿Ustedes podrían impulsar una opinión consultiva a la Corte para aclarar las dudas? Es una idea que beneficiaría al Ecuador entero y la declaración del señor Mera es tan obvia que primero dice sí consultemos para que le ponga en su sitio y después cuando ya averigua dice no tenemos por qué consultar porque no hay dudas. Yo se lo planteo al revés, si no hay dudas ¿por qué no le consultan? ¿Cuál es la diferencia en ambas cosas? La Asamblea y la idea que usted ha dado en este momento y luego de escuchar al señor Alexis Mera de que obvian esa consulta es muy buena. La Asamblea, un grupo de legisladores también puede hacerlo para que la Corte se pronuncie. Y tal vez para concluir respecto del tema de los medios de comunicación, Steffi, yo sí conmino al señor Ochoa a que actúe en los casos igual con la misma prontitud que ha actuado en los casos de la empresa privada, en los casos, hablo de los medios privados, en los casos de los medios públicos. Cuando el señor Peña Herrera pidió el derecho a la réplica en un medio de comunicación público, le dijeron que no podía porque las declaraciones de las sabatinas del presidente de la República no eran de su responsabilidad. Eso significa que yo en este momento puedo dar alguna declaración aquí en Ecuavisa bajo mi autoría y mi responsabilidad y nadie puede pedir el derecho a la réplica porque no fueron ustedes dos, el señor Pino Argote y usted, quienes emitieron ese pronunciamiento. El derecho que está consagrado en la ley dice cualquier medio que difunda, no dice que sea una persona u otra la que diga, sino el medio que difunda. Y ese derecho también fue coartado en el tema del señor Peña Herrera. Entonces, el tema del medio de comunicación gubernamental que pasa el programa El Nalgómetro, el campeonato del Nalgómetro, que en lo personal puede seguirlo pasando, pero vamos a ver si aplican las mismas medidas. En el tema que tiene que ver con el calificativo de enano del asambleísta Jiménez, en el tema que tiene que ver con el derecho a la réplica del señor Peña Herrera y finalmente todas las declaraciones ofensivas contempladas en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución que se da en las sabatinas van a ser objeto de estudio y sanción y proceso del señor Ochoa. De las observaciones de Cintia Viteri, asambleísta, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes por la invitación.